y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Dios les bendiga, Dios les guarde. Somos la familia Leonardo Tapia. Aquí está mi esposa Lady, mi hijo mayor José Ángel, mi niña Bri, mi niño Christopher, mi persona, Víctor Leonardo. Vamos a cantar de la fidelidad de Dios, de lo bueno que Dios ha sido para cada uno de nosotros. Y estaremos cantando Tu fidelidad es grande. Nuestra familia entiende bien este himno porque la fidelidad de Dios para con nosotros ha sido fiel y verdadera cada día de nuestras vidas. Queremos ser de bendición para todos los oyentes. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. De nuevo, nosotros portadores de su gloria. Y como le habíamos hablado que íbamos a continuar de esta serie de testimonio, aquí tenemos una vez más a nuestra hermana Lady Leonardo, que va a continuar relatando esta maravillosa obra del Señor, de cómo cuando nos depositamos en la mano de Dios, cómo el Señor trabaja. Amén. Y la semana pasada estábamos hablando de cómo Dios le habló, ella estando en el auto a los 5 meses de embarazo. Amén. Nuestra hermana Lady puede, go ahead, take it on. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Y espero que estén bien. Bueno, nos quedamos en los 5 meses y lo que Dios me había dicho, ¿verdad? Y yo dije, bueno, nunca más voy a decir más nada, voy a dejar que el embarazo fluya. Bueno, pues el embarazo continuó, siguieron pasando los meses. No sentía nada fuera de lo normal, siempre me sentí, claro, embarazada, pero no sentí nada. Recuerdo que cuando estaba llegando los días ya de dar a luz, hubo un congreso
de caballeros, si no me equivoco, donde el pastor Jerry hizo un mensaje de Jody Taylor, hizo un mensaje que él lo tituló Milagro. Y cuando él predicó ese día, él básicamente quería decir que Dios hacía milagros, que Dios sanaba, que Dios todavía hacía lo que él hacía antes. Y yo concentrada en el fibroma, porque eso era lo que yo tenía en la mente en ese momento, pues, perdón, cuando hicieron el llamado, pues yo pasé pensando en el fibroma. Que tal vez así fue que Dios lo quiso, pero de acuerdo a mi cuadro, yo pude haber pensado muchas cosas. Pero en ese momento, lo único que me llegó a la mente fue el fibroma, cuando yo pasé, porque él hizo un llamado y dentro de esa persona, pues yo pasé. Disculpa, Lady, en eso que está corriendo el embarazo, sabemos que tú tienes una cesárea que no tiene ni un año. Uh-huh. Y la barrigota, nosotros sabemos la barrigota que hiciste con Christopher, ¿nunca te dolió la cesárea? ¿No sentiste como que se quería abrir? No, gracias a Dios no. O sea, el embarazo fluyó normal. Todo iba bien. No puedo decir que la herida nunca me molestó, pero Dios sabe cómo hace su cosa, porque más adelante salieron más cosas a la luz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como te digo, cuando fui ahí adelante, solamente pensé en el fibroma. Eso me recordó a un pastor que decía que a veces cuando tú pasas porque te duele la cabeza, Dios hace un milagro grandísimo y tú ni siquiera sabes, porque tú no sabías lo que te estaba causando ese dolor de cabeza. Entonces, me relacioné con eso que ese pastor siempre decía. Y, o sea, pasó conmigo, puedo decir. Bueno, pues, ok, se pasó ese día. Yo, honestamente, me olvidé de eso, porque como que de verdad se lo entregué al Señor y me olvidé de lo que era el fibroma. Ya eso, para mí, como que tú sabes, cuando tú te hacen una oración y tú te olvidas, así me pasó. Sucede que después vinieron los 3 días allá en el Bronx. Porque ya eran los últimos días, yo estaba en los últimos días ya, y recuerdo que mi esposo y yo nos estábamos preparando para ir a los 3 días, siempre nos íbamos con los niños pequeñitos. Este año estábamos en un pequeño debate porque ya yo estaba en las últimas, pero decidimos que íbamos a ir. Recuerdo que hubo un momento que yo dije, bueno, estoy un poco incómoda, no voy a ir a los 3 días, vete tú. Pero cuando el día llegó, precisamente de los 3 días, que los 3 días empezaba, mi esposo recibe una noticia que no era su mamá, era su tía, pero él la quería como su mamá. Y ella murió ese día, el día antes, o sea, ese miércoles. Y eso fue bien devastador para él, hasta el punto que ya él no se sentía con el mismo ánimo de ir. Y no sé, de buenas a primeras, ese jueves, honestamente no lo hice para chantajearlo a él, lo hice porque yo sentí que quería ir. Yo le dije a él, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, tú te puedes quedar, yo me voy a ir. Y así lo hice, lo dejé y me fui. ¿Qué pasa? Que en el día, según iba transcurriendo el día, él decide venir también. Y él vino a los 3 días y entonces ahí estábamos los dos. O sea, algo como bien extraño, porque no fue... Déjame decir algo ahí, permiso, perdóname. Para las personas que no saben qué son los 3 días. Ajá. Sí. Hay gente que ¿qué será los 3 días? En la iglesia del Bronx, de donde nos congregábamos nosotros ahí, ellos hacen un retiro de 3 días. 3 días la iglesia completa entra el jueves y sale el sábado buscando la presencia de Dios 24 horas corrido. Hay un programa de 24 horas por 3 días. A eso se refiere
nuestra hermana Lady para poder aclarar a los que no saben. Adelante, Lady. Sí, gracias por esa aclaración, porque no lo pensé, pero sí, hay personas que no iban a entender ese concepto. Entonces, bueno, el jueves yo decido irme y lo dejé y después al rato él, bueno, decidió irse más atrás y allá terminamos juntándonos los dos como en eso de no sé, era tarde, vamos a decir, no, alguna como las 6 de la tarde más o menos, ya estábamos los dos. La hermana Helen, el espíritu la mueve a poner 2 sillas al frente en el medio de esos 3 días y ella, aparentemente todo estaba bien conmigo porque yo no me sentía mal, pero ella decide sentarme a mí por mi embarazo y a mi esposo porque se le murió su mamá, que era su mamá, su tía, y bueno, ahora por él por consuelo y por mí por mi embarazo porque ya yo estaba. Y la gente nos rodean los hermanos y hacen una oración por nosotros. Creo que fue así, o no sé si fue desde los asientos. Yo sé que nos cubrieron en oración ese día. Y bueno, solo Dios sabe lo que hizo ahí. Es lo que yo sé. Y mira que cuando uno siente hacer algo hay que hacerlo, porque la hermana Helen tal vez no sabía lo que estaba haciendo. Ni me acuerdo de ese momento. Sí, la hermana Helen, ella dijo, yo siento hacer esto, y ella lo hizo. Entonces, nada, todos volvimos a nuestro asiento y fluyó todo normal. Los 3 días terminaron y todos nos fuimos a nuestra casa. Cuando los 3 días terminan, en la iglesia se hace, si no me equivoco, era un break de una semana y a la otra era la campaña. Pues la semana, creo que fue así, la semana antes de la campaña, ese miércoles, o sea, no pasó, bueno, sí, pasaron 7 días, no pasaron 8 días, pasaron 7 días, ese miércoles, bueno, desde el martes en la noche yo estaba mala, yo no me sentía bien. Yo recuerdo que al appointment que yo había ido la semana anterior, el doctor me había dicho, yo le había comentado a él que yo tenía como que me daban como dolores, pero hay unos dolores que se llaman Braxton Hicks y son como una imitación de los dolores reales. Y él me dijo, bueno, ya tú estás en el tiempo, pero si te dan dolores muy fuertes, a ti no está supuesta a darte dolores porque tú no das a luz normal, tú das a luz con cesárea. Si te dan los dolores otra vez, tú vienes a emergencia y le dices para que yo te ponga un suero. El suero está supuesto a calmarme los dolores porque a veces los dolores se causan por deshidratación. Sí. Y pues yo lo hice así. El martes en la noche, todo bien. Mi esposo trabajaba un trabajo que él llegaba como en eso de las 2. Así, llegaba bien tarde, a la medianoche. Y yo esa noche estoy en el mueble de la sala y no puedo dormir porque tenía contracción y la tenía fuerte. Cuando él llega, yo le digo, bueno, no he podido dormir muy bien, pero él, cansado del trabajo, pues se durmió. Y porque para mí es bien difícil decir que no puedo dormir, porque él sabe que yo duermo bien. Entonces, él como que no pensó que era no gran cosa, y porque honestamente yo duermo bien. Y bueno, apareció al otro día, yo no pude dormir. Los dolores no me dejaron dormir. Él se está preparando para irse a trabajar. Yo le dije, yo voy a ir al médico porque yo no pude dormir. Y bajé una aplicación de contracciones y yo la tenía cada 5 minutos. Entonces yo sabía que no iba a dar luz normal, pero sí sabía que eran contracciones fuertes y eran cada 5 minutos. Yo sí sabía eso. Entonces, nada, tomé la niña y se la llevé a mi mamá y fui a emergencia. Con la finalidad de que me pusieran un suero, porque eso fue lo que me dijeron que hiciera, y yo fui a hacer eso. Cuando voy a emergencia,
Ellos me están chequeando, me están haciendo análisis, tú sabes que te toman la presión y todo. Aparentemente ahí habían unos residentes que a veces en emergencia, por lo regular, el que no sabe lo que son residentes son los estudiantes a médicos que ya son casi médicos, que le falta bien poquito para ser médicos formales y ya se le permite trabajar en el hospital y eso se le llama residente. Pues entonces ahí habían unos residentes de turno en emergencia en el área de maternidad y ella en ellos que me estaban atendiendo, pues todo estaba bien. Ellos están preparándose para darme de alta. La enfermera que me está atendiendo a mí, puesta por el Señor, ella ve cuando a mí me dan los dolores, cada vez que a mí me viene un dolor, ella, aparte de que lo ve en el monitor, ella ve como yo agarraba la sábana y apretaba la sábana, porque yo no gritaba, yo estaba bien calmada, entonces podía parecer como que yo estaba bien, pero ella veía mi lenguaje corporal, que cada vez que me venía la contracción, yo apretaba la sábana porque era mi manera de yo desahogarme. Yo apretaba la sábana y yo aguantaba ahí y entonces se me pasaba la contracción. Cuando ella veía eso, ella me dijo, yo voy a llamar a tu médico porque tú no estás bien. Yo no creo que tú debes de irte para tu casa. Entonces, cuando ella llamó a mi médico, no sé cuál fue la conversación, no sé qué fue lo que ella le dijo que veía. Yo sé que inmediatamente ella llamó a mi médico. Sin mi médico verme, ya la cosa cambiaron. O sea, ahí empezaron a hacerme estudios y cosas. Recuerdo que me llevaron a hacer un MRI. Embarazada, me entraron en las máquinas de MRI. Y ellos querían ver, porque tenían como un cuestionante, empezaba como en la cuestionante y empezaron a preguntarse qué era lo que pasaba y esto y lo otro. Pues cuando me hacen el MRI, que vienen los resultados, ellos me dicen, no, tú no te vas a poder ir. Yo le digo, bueno, ahí empiezan las preguntas, qué pasa, o sea, ¿por qué? Porque todo estaba bien. No, que a ti nunca te han dicho nada. Y empezaron ellos a mirarse uno a otro, nunca te habían dicho nada. Y yo le digo, no, tú nunca has tenido dolor. Yo digo, no, yo me siento bien, aparte de las contracciones. Encontraron en el récord que, en el busca y busca, encontraron en el récord que yo tenía placenta previa. Y nadie se había dado cuenta de eso. Entonces, el corredero de ellos era porque ya yo estaba casi a término. Las mujeres que tienen placenta previa no pueden llegar tan lejos. A los niños tienen que nacer 7 mesinos porque la placenta es un poco peligrosa y puede ahogar el niño en sangre. O sea, la placenta significa sangre, el fibroma significaba sangre y ahí estaba el niño. ¿Y la anemia? Y mi anemia. O sea, era un cuadro muy feo, muy feo. Cuando ellos se dieron cuenta de todo eso, empezó entonces ahí el corredero y la cosa, porque ya yo no estaba supuesta a estar embarazada. O sea, ese niño ya con 35 semanas creo que era, yo no estaba supuesta a llegar tan lejos. Pues entonces cuando me hacen el MRI, entonces lo que ellos ven es que encima de que tengo la placenta previa, la placenta había echado raíces, o sea, ella había crecido en la parte inferior, o sea, bien abajo, precisamente en el área donde tenía la herida. La placenta había echado a raíces y había echado raíces en mi vejiga. Todo eso ellos lo ven en el MRI. Cuando ellos ven el cuadro en el MRI, entonces empieza otro problema. El problema es que si
La placenta tiene raíces. Para ellos sacarla, tiene que haber un pequeño forcejeo, lo cual iba a causar más sangrado. Pero estamos hablando con una paciente que ya tiene anemia. Entonces, aparte de eso, la vejiga, para sacar las raíces que tenía dentro de la vejiga, había que hacerme una reparación de vejiga después que me la sacaran. Y está diciendo todo eso ese día, Sí. y me dicen, no, tú no te vas, tenemos que hacerte la cesárea mañana, porque ya ese niño tenemos que sacar a ese niño. O sea, el cuadro era muy feo. ¿Y tu cabeza, Lady? ¿El tamaño, cómo la tenías? No, honestamente, ellos me dijeron, sí, todo lo que me dijeron era muy serio, la situación era muy seria, pero era una tranquilidad que yo no te puedo explicar. O sea, yo sabía que era serio y lo veía a ellos y todo, pero hay momentos en los que Dios es el que te imparte esa paz. Porque tal vez si yo me ponía como nerviosa y cosas, iba a ser peor. Iba a ser peor. Pero en ese momento, honestamente, fue una paz divina, porque yo no estaba nerviosa. O sea, sí, no. Recuerdo que al otro día, cuando ya el otro día, y viene mi doctor, mi ginecólogo, él viene para prepararme para eso, para hacer el parto. Él viene con los ojos rojos y mi mamá, cuando lo ve, me dice, ese no durmió anoche. Porque era un caso serio, tú sabes. Y mi mamá lo único que me dijo fue, ese no durmió anoche. Pero vuelvo y te digo, yo estaba tranquila. Cuando él viene otro doctor, ya que el caso era tan fuerte, llaman entonces al doctor de alto riesgo del hospital, que es el doctor que está encargado de hacer los partos de alto riesgo. Entonces ya mi doctor no iba a ser el que me iba a hacer el parto como las otras ocasiones, sino que él iba a ser el asistente. Él iba a ser, porque el de alto riesgo era el que iba a tomar la cabecera en la cirugía por lo difícil de la situación. Ok, el cuadro no era muy favorable para mí porque yo iba a la cesárea, yo iba con anemia. Era una cesárea. Pero ¿qué pasa? Si ellos cortaban donde yo tenía las previas cesáreas, o sea, el previo corte, sabían que se iban a encontrar con la placenta. Entonces eso iba a causar un sangrado. Entonces eso podía ahogar el bebé. ¿Qué pasa? Que entonces ellos lo que tenían era, lo que ellos decían que iban a hacer era que iban a cortar desde más para abajo del pecho. Me iban a hacer un corte desde ahí hasta abajo, así, para sacar el niño por arriba y que el niño no tocara la placenta. Como la cesárea de antes, ¿verdad? Antes era así que se hacía la cesárea. Bueno, peor que la cesárea de antes, porque la cesárea de antes eran por debajo del ombligo. Era como del ombligo hasta... Ajá. Del ombligo para abajo. Pero esta cesárea iba a empezar más abajo del pecho. O sea, la misma así, derecha, pero más abajo. O sea, empezar arriba del ombligo. Sí, en tu estómago iba a empezar y iba a terminar. Sí, ajá, para sacar. Más larga. Más larga, porque el plan era sacar el niño sin que el niño tocara la placenta que estaba aquí abajo. Ya. ¿Por qué digo que Dios sabe cómo hace las cosas? Porque la placenta en sí, al echar raíces ahí donde estaba mi herida, yo pienso que Dios la puso como un soporte. Un sello. Yo pienso que Dios la puso como un soporte porque ahí es precisamente ahí ella ha hecho raíces. Y yo en ningún momento sentí ningún dolor en mi herida. O sea, que eso era como, tú sabes, cuando tú le pones como un parche, una cosa para que... Una almohada por dentro.
Sí, y eso es lo Sí, que yo pienso. Por eso te dije que te iba a decir más adelante, porque yo pienso que Dios hizo eso. sí, mira, y tiene mucho sentido porque sabemos que una cesárea dura hasta 18 meses para sanar. Sí. Sí, Y para que tu barriga crezca, que crece más grande que un balón de una playa, bien grande que haces la barriga. sí, Y el peso del bebé, más todo lo que estaba pasando ahí adentro, que con el fibroma y esas cosas, te podía Mucho hacer peso. necesaria. sí, mucho peso. Y tú no sentiste nada, tú estabas No, bien. yo me sentía Todo el bien. control. Sí, sí. Eh, yo recuerdo que yo no sentí nada en ningún momento. Por eso te decía que más adelante te iba a decir. O sea, porque lo de la placenta para mí fue Dios que hizo ese trabajo. ¿Qué pasa? Que mi cesárea estaba supuesta a comenzar, como ellos me explicaron, porque los médicos aquí en este país tienen la costumbre que te explican todo, paso por paso, y ellos me explicaban una y otra vez lo que iban a hacer. El plan era, primeramente, ese hospital tenía 3 salas de cirugía de parto, para parto, no era cirugía para más nada. Ellos no me iban a llevar a esa sala de cirugía porque mi cirugía tenía que ser en el salón de cirugía principal, que era más grande y tenía más instrumentos. Por el riesgo, ellos querían tener todo cerca. O sea, ya yo no di a luz en el área de maternidad, sino en el área del hospital. Eh, ellos tenían que empezar me entraron como una cámara para ver el daño de la vejiga. Tenían que ver el daño. Y después, entonces, empezaba lo que era la cesárea. En mi cirugía iba a estar un urólogo, que era el que me iba a reparar la vejiga. Estaba mi doctor, como le dije, que era mi asistente, y estaba el doctor de alto riesgo, que era el que estaba a la cabecera. Aparte de eso, estaba el personal, que ya ustedes saben, y aparte de eso, yo recuerdo que parecía como un coro, entraron como algunos 20 o más estudiantes de medicina, porque yo era como una película, era de estos casos que no aparecían todo el tiempo y que ellos todos querían aprender, ellos todos tenían su nota, Claro. o sea, ellos iban a aprender conmigo. Me preguntaban que si yo tenía testamento, yo no tenía testamento. Ellos no pensaban que yo iba a salir de cirugía, Wow. honestamente. Ellos no estaban contando que yo iba a salir, porque después que me sacaran el niño, entonces tenían que dormirme para poder hacer la reparación de la vejiga y, bueno, tratar de sacar esa placenta de alguna manera, porque ellos sabían que iba a ser un poco riesgosa por el hecho del sangrado. Y ya yo después con anestesia general, sin sangre, o sea, ellos no contaban mucho conmigo. Yo recuerdo que al yo estar como tan débil, no, como que fue la única cesárea que como que me dormí, que no lo vi todo. O sea, no recuerdo todo. Sí recuerdo como lo primero, el enfoque era el niño, sacarme el niño, porque ellos querían salvar el niño primero. Recuerdo cuando sacaron el niño, que me lo pusieron aquí, pero después de ahí yo volví y me dormí, no recuerdo, ese parto yo no lo recuerdo. Lo que sí sé que cuando salí, que ya salí, el doctor va y como que me despierta porque yo estoy dormida, y me dice que todo había salido bien, Gloria al Señor. que el niño estaba en donde llevan los niños cuando nacen, porque yo pregunté por el niño. A mí me preocupaba mucho la herida, porque iba a ser una herida inmensamente grande la que me iban a hacer. Yo le pregunté, me cortaron hasta aquí arriba, porque como estaba durmiendo, o sea, estaba medio dormida y tú sabes que uno no siente nada, pues yo no sabía qué habían hecho. Y él me dijo, no, nosotros hicimos una cesárea normal, como la que se hacían antes, del ombligo para abajo. No tuvimos la necesidad de cortar hasta aquí arriba. Yo digo, ok.
Entonces él me dice, bueno, la placenta, no sé qué sucedió, pero la placenta, cuando abrimos la placenta, nosotros la sacamos sola. O sea, no tuvimos que forcejear, no nada. Cumplió su trabajo. Cumplió su Aleluya. trabajo. Tremendo. Wow, esa placenta salió sola. Wow. Ya. Y bueno, yo preguntándole también, sigo preguntando, entonces le digo, el fibroma que hicieron, me lo dejaron ahí para sacármelo después, o sea, ¿qué pasó? Y él me dijo, bueno, nosotros no encontramos el fibroma. Tremendo. Wow. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La Se gloria sea desapareció, para Dios Dios. lo quitó. Lo quito. El Wow. fibroma no apareció. Y wow, Dios es bueno. sí, Dios es bueno. Y yo pregunté por el niño, 8 libras y media. Enorme. Ese niño, que le faltaba todavía 8 libras y media. Ese niño nació mejor que yo. Todavía él está como nació. Sí. Es un tronco ese. Pero mira, Oye, él nació el en Señor hizo 300 un trabajo semanas. tan grande. Amén, gloria a Dios. Y la veiga. Mi vejiga, como salió sola, pues no hubo que tocar la vejiga, porque la vejiga Amén, no, o sea, gloria al Señor. las raíces que yo habían visto Sí. a la hora de sacar la placenta salió sola, no la vejiga. Todo Soltó. se debilitó todo y ok, I'm here. Sí, salió. Wow, tremendo. Salió la vejiga, el urólogo que entró, él no tuvo que hacer nada, o sea, mi vejiga no la tuvieron que tocar, gracias a Dios. Dios O es sea, fiel. Milagro. todo un milagro. Yo salí, no sé si eso fue lo que me dio el sueño, porque yo salí con anemia 3, número 3. O sea, yo estaba bien Bajito. débil. Recuerdo que esa noche ellos me pusieron sangre. Me pusieron sangre para recuperarme. Pero, o sea, lo que Dios hizo fue un No. trabajo Tremendo. perfecto. Y él Amén. oye, conoce todas las cosas y él se glorifica. Gloria a Dios. Es el papá de Christopher. Sí. So, ahí Este lo ya- cuidó, sí. Yo te quiero hacer una pregunta Cuidó su porque muchacho. Ujú. nosotros hemos hablado mucho de lo que Dios habló contigo. Hemos Ajá. hablado mucho de tu embarazo y cómo tú te sentías. ¿Qué pasa con tu esposo? Porque yo sé que los hombres, ellos no aguantan mucha presión muchas veces. Y No. ¿cómo él tomó toda esa situación? ¿De qué manera Dios lo ayudó a él? Bueno, yo no te sabría decir exactamente, porque tú sabes que yo tendría que, tú sabes, sentarme con él, pero lo que yo vi, yo te puedo decir lo que yo vi, ¿verdad? Yo vi que a pesar de que fue difícil, Dios le dio fuerza a él también. Le dio una fuerza, yo diría, extraordinaria. Porque el domingo que empezaba la campaña, Juan Víctor se fue a su adoración a cantar. Juan Víctor se fue a Ese no cantar. va- Juan Víctor es que no estaba va de bien. Victoria. Juan Víctor Aquí hay estaba victoria. bien. Aquí hay Sí. victoria. Aquí hay victoria, ese fue a su adoración, que eso es lo que él ama. Sí. Y eso me dice que él se sentía bien, él se Sí. sentía... Tranquilo en Dios. ¿Tú me entiendes? Por eso te digo lo que yo veo. Ya teníamos 2 niños y él tuvo que tomar la rienda de esa casa porque yo no estaba ahí. Sí. Y aún así él manage, como se dice, aún así él puede seguir a su campaña y llevarse a sus hijos. Fue una hazaña, una cosa. Juan Víctor es especial. Juan Víctor, Sí. le mandamos un saludo, aprovechamos y le mandamos un caluroso saludo a nuestro hermano Sí. Juan Víctor. Así Sí. es. Tremendo hombre de Dios. Muy valiente, él se llevó sus hijos y se fue.
yo estoy inmensamente agradecida de Dios. Siempre le digo al Señor que Él es que sabe. Al niño, yo le hablo al niño y le Sí. digo, papi, Dios te ama mucho. Y él lo que me dice, mami, Dios ama a todo el mundo. No, tiene que decirle ese milagro para que él Este sepa. milagro, para Sí, que él yo le- sepa que él tiene un propósito, creo que Sí, sí, un llamado. de manera que este niño llegó al mundo, y 5 semanas, 8 libras y media. Yo me imagino que si hubiera sido término completo. No, 11. Entonces, todos Sí. estos problemas ocasionados para salvar la vida de él y la vida tuya es un propósito. Amén. Propósito. Yo se lo digo a él todo el tiempo. Él nació de 5 meses. 35 35. semanas. 35 semanas. Ok. So, él le faltaba unas cuantas semanas. Y en las últimas semanas son los que ahí es que Sí, ellos cogen la libra. Ellos cogen el libras, peso. sí. El peso ellos lo cogen Sí. al final. Al So, final. sí. Ujú. Sí, pero ya tenía 8. Él estaba a término completo. Ya. 8 libres, un niño de 9 Sí. meses. Sí, Sí. no lo entraron a incubadora. Él nació bien, gracias a Dios, no tuvo ningún No, porque no problema. cabe. No cabía. No, pero aquí vemos, yo sé que tú tienes tu cierre y todo, pero me gustaría, ¿verdad? Vemos la mano de Dios, vemos Sí. la misericordia de Dios, el plan A de Dios, porque es el que va, él no tiene plan B, ni C, ni D, él tiene plan A. Y él desde el principio vio y determinó que Christopher iban a ser sano y fuerte. Fuerte, sí. Y que tú ibas a salir con él del hospital. No es como que él sí, tú no, pero los dos para la gloria de su nombre. Amén, gloria a Amén. Dios. Así fue, sí. Amén. Y quiero decir algo, quiero apuntar algo. Hay muchas personas que pasan por muchas situaciones y ellos creen que los médicos son que hacen las cosas. Pero mira, este mismo médico, él mismo no vio muchas cosas cuando creía que situaciones, cuando se te llenó el coro, como dices tú, y la sala para aprender de ti. No aprendieron nada entonces. No, porque Se glorificó de tal manera sí. que lo que ellos fueron a ver Ujú, ya fue un milagro hecho por Dios y no encontraron sí. como ellos trabajar. So, ya Dios trabajó, hizo lo que tenía que hacer y cuando abrió fue como un parto normal. ¿Y qué dijo Lady, perdón? ¿Qué dijo el doctor cuando no encontró? Porque él fue que te dijo que tú tenías un fibroma, ¿right? Sí, él estaba sorprendido. Sí, ¿verdad? Él estaba sorprendido porque es difícil para un médico después que te dice algo que no sea lo que ellos te dijeron. Correcto. O sea, él estaba bien sorprendido. Y no solamente eso, sino que la noche anterior te hicieron un MRI y en el MRI salió. Sí. Porque en el MRI se ve todo, porque ahí fue que vieron la vejiga en raíz. Ellos vieron todo eso en el MRI. Ellos, la noche antes. La noche antes. Ellos presenciaron un milagro, ellos. Sí, eso fue, wow. Eso marcó un antes y un después, porque, ¿por qué digo eso? Yo fui criada en un hogar cristiano donde se me enseñó el temor a Dios y la fe en Dios de que si me duele un pie, ora, que te va a sanar. Si te duele la cabeza, tú sabes. Pero algo de esta magnitud, yo sabía que Dios lo podía hacer, pero no es lo mismo tú saber que Dios lo hace a que tú lo veas, a que tú lo vivas. No es lo mismo. No, nunca va a ser la experiencia. Sí, la experiencia tuya te hizo ver la realidad. A veces nosotros somos así, decimos, no, Dios te va a sanar, pero como nunca hemos pasado por ahí, lo decimos porque lo sabemos, porque lo creemos, porque lo enseñamos, pero cuando pasamos nosotros, esa situación cae arriba. Queremos decir que estamos hablando esto en unos cuantos minutos, pero esta señora, esta muchacha pasó 9 meses, casi 8 meses, en situaciones. Entonces, ver la mano de Dios dándote fuerza, fortaleza, dándote, ayudándote,
y tomando el control de tu embarazo, y tú ver al final cómo él se glorificó, eso es algo como que De verdad, un antes y un tú después. viste, Antes. antes y después que tú estás diciendo, es increíble, Sí. terrible. Sí, definitivamente yo lo vi así como un antes y un después para mí. Amén. Ujú. Mi hermana Lady, Amén. ¿qué tú le puedes decir a todas esas mujeres ahora, esas madres, esas mujeres, cualquier hermano cristiano que nos está mirando? ¿Qué consejo tú le puedes dar a esas personas que tienen un cuadro médico bien difícil ahora mismo? ¿Qué consejo le puedes dar a través de tu experiencia? Bueno, yo le pudiera decir que, aparte de que, ¿verdad?, que sigan confiando en el Señor, a veces nosotros pensamos que Dios está ajeno, ¿verdad? Y pensamos que como que a nosotros Dios no nos ve, pero Dios está obrando aun cuando uno no siente ni ve nada y todo está igual, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo por detrás, Sí, amén. ¿verdad? Lo que tú no ves, porque a nosotros nos gusta ver, pero a veces cuando no vemos, Dios está obrando. Es Amén. una cosa, pero también está lo que es la voluntad de Dios. Y sí recuerdo que mi mamá hablaba mucho de eso y habla de eso, de lo que es la voluntad de Dios. Si Dios quiere, Él lo va a hacer porque Él quiere, ¿entiendes? Pero a veces la voluntad de Dios, aunque a nosotros no nos gusta, es lo que Él considera que es mejor para nosotros, aunque a veces es duro. Y ese es el problema, o sea, el problema de esta situación es que tú tienes que entregar tu voluntad. Sí. Tú tienes que entregar tu voluntad y entregarte en la mano de Dios. Es como dijo Esther, creo que fue, que dijo, si perezco, que perezca. O sea, tú te entregas, que sea lo que Dios diga. Entonces, esa nube de que tú no ves, de que tú estás poniendo un paso, pero tú no sabes si es un hoyo, es duro. Y así Dios te prueba para saber si tú confías. Amén. Así Amén. Dios te prueba para saber si tú confías. Entonces, pídele a Dios paz en el proceso. Paz para esperar lo que Dios quiera hacer y que te ayude a soltar. Porque lo que más brega nos da a nosotros, a los seres humanos, es soltar las cosas. Sí, Dios la tiene, pero nosotros la queremos agarrar también. Estamos forcejeando. Entonces, eso es un problema porque Dios no actúa ni siquiera con el sentido común de nosotros. Dios actúa. Entonces, fue una lección para mí porque yo decía que Dios me iba a dar un niño chiquito. Porque Dios no iba a permitir que se me abriera la cesárea. Dios me iba a dar un niño pequeño que no iba a ser como los otros. El milagro para mí era ese. Dios me iba a dar un niño de 5 libras y todo iba a salir bien. Más sin embargo, no fue así. O sea, no es la manera, el sentido común mío no tiene ningún valor delante del sentido común de Dios, porque el sentido común mío y de Dios no son iguales. No. Así es. Dios. Sí, Gloria al excelente, Señor. excelente. Gloria al Señor. Amén. Excelente, excelente consejo. Descansemos en la mano de Dios. Como dijo Esther, si perezco, que perezca. Pero Amén. perecer en la mano de Dios es En la mano de victoria. Dios. Sí. Es victoria. Nada, hasta aquí el testimonio de nuestra hermana Lady. Muchas gracias por bendecir nuestras vidas Amén. en esta noche. Y yo sé que esto no va a impactar a uno ni a dos, pero a muchos. Amén. Todo lo que escuchen este testimonio pueden una vez más confirmar de que Dios lo hace. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios de milagro, de promesas y de proezas. Sí. Gloria al Señor. Le vamos a pedir a nuestra hermana Neuri que haga una oración cortita por esas personas que están pasando por una situación fuerte para que Dios
fortalezca su corazón Amén. y le dé esa paz que Sí. mencionaba nuestra hermana Lady. Gloria sea al nombre de Dios, Señor, en esta hora. Estamos delante de ti, te damos gracias. Gracias, Señor. Por tus maravillas, gracias por tu amor. Amén. Gracias por tu verdad, gracias por estar aquí en este momento, Padre, poniendo palabra, Padre Santo, para dar paz y tranquilidad a los corazones que están heridos, tristes y desconsolados. Oh Padre, en esta hora yo te pido, Padre Santo, que tú puedas dar, Dios mío, y hacer así como tú dijiste en tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, gloria sea tu nombre. Padre Santo, y esas situaciones que están pasando con muchas personas, que quizá no sean la misma que pasó con nuestro hermano, pero similar, sean situaciones de salud, problemas en los hogares. Oh Padre, yo te pido que tú des paz. Amén. No puedan entregarte a ti el control de sus vidas y el control de su salud, el control de sus hogares, el control de sus hijos, de sus esposos, de su familia, Señor. Y que te lo den genuinamente, no como un cliché, diciéndote que tú tienes el control y no te lo entregan a ti, sino que puedan entregarlo genuinamente. Da una palabra de y tranquilidad a esas personas para que confíen en ti y para que puedan abrirse, Señor, y que si perecen, que perezcan en la mano tuya, en la mano del alfarero, donde es que hace las vacías más preciosas y que arregla todas las cosas rotas. Ahí te pido, Padre, que puedan caer cada una de esas personas para que tú puedas arreglar y perfeccionar en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Hasta aquí hemos llegado, mis hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la Amén. próxima. Dios le bendiga. Te bendiga, Lady. Tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria, yo quiero ser